Hola, soy Juan Torres, bienvenidas a la economía en lecciones de 10 minutos. La economía es una ciencia cuyas generalizaciones fundamentales solo discuten los ignorantes o los perversos. El título de esta lección puede extrañar, pero es que algunos economistas están tan convencidos de que lo que ellos defienden es lo científico que consideran que nadie en su sano juicio puede ponerlo en cuestión. Eso es lo que le pasaba a Lionel Robbins, cuya definición de ciencia ya conocemos, y quien llegó a decir, como se menciona en el título de la lección, que sus generalizaciones fundamentales solo las discuten los ignorantes o los perversos. Sin embargo, hay razones de peso para pensar que la economía es, si acaso, una ciencia algo especial y con grandes limitaciones como tal. El propio Samuelson comentó en una ocasión que el matemático Stanislaw Ulam le desafió a que mencionara en todo el ámbito de las ciencias sociales, y no solo en el de la economía, una proposición que a la vez fuera verdadera y no banal. Y tuvo que reconocer que después de varios años pensándolo, solo pudo encontrar una, la llamada teoría de la ventaja comparativa. Si Samuelson, posiblemente el economista más famoso de la segunda mitad del siglo XX, no pudo encontrar ni una sola ley, significa que la economía no se encuentra precisamente muy sobradas de esas proposiciones que se pueden considerar estrictamente científicas y cuya obtención es lo que caracteriza a las ciencias. Muchos economistas piensan, de hecho, que la economía es, en todo caso, una ciencia de baja intensidad o incluso que no lo es, según afirman otros científicos y metodólogos como Mario Bunge. Y las razones que dan para sostener esta opinión son muy variadas. Entre ellas, las más importantes son las siguientes. En primer lugar, los economistas forman parte de lo que estudia y eso les contamina. Es inevitable que tengan preferencias, intereses o prejuicios que les llevan a emitir juicios de valor sobre la realidad que investigan. Además, la observación de los hechos económicos se ve muy influida por el enorme impacto social que tienen las proposiciones económicas y los temas que estudian. Y lo quieran o no, los economistas, sean conscientes de ello o no, lo cierto es que los grandes poderes tratan constantemente de influir en la investigación económica para procurar que sus conclusiones favorezcan a sus intereses. Y vaya si lo consiguen. Sirva solo un ejemplo. Diversos bancos españoles han financiado en los últimos años diferentes informes sobre el futuro de las pensiones públicas que nunca, no pocas veces, sino exactamente nunca, han acertado en sus previsiones. Pero eso sí, sus conclusiones siempre vinieron a fomentar o justificar que se suscribieran fondos de ahorro privado, que son justamente el negocio de las entidades financieras que financian a los autores de estos informes. Si lo que de verdad buscasen los bancos que gastan su dinero en informes sobre el futuro de las pensiones públicas fuese saber con rigor cuál puede ser su futuro, ¿contratarían una y otra vez a economistas que reiteradamente fallan en sus predicciones? Costaría mucho trabajo encontrar a una empresa que siguiera contratando a un ingeniero al que siempre se le caen los puentes que diseña y proyecta. Pero en economía eso siempre, o casi siempre ocurre, sí ocurre. En segundo lugar, es difícil que el conocimiento de los problemas económicos se ajuste a los criterios estrictos de lo que debe ser una ciencia, porque los fenómenos que se estudian suelen depender de un abanico tan amplio de circunstancias que casi nunca se pueden considerar al mismo tiempo. Y lo que hacen entonces los economistas para salvar ese escollo es recurrir a procedimientos mentales que tergiversan la percepción de la realidad. Imaginemos que un economista quiere conocer el comportamiento de un consumidor a la hora de comprar más o menos cantidad de un bien. Seguramente descubrirá que su decisión depende de diversas circunstancias, de su renta, generalmente comprará más cuanto mayor sea,
de sus gustos, del precio de ese bien, pues lo lógico será que compre más si baja y al revés, y también del precio de otros bienes relacionados. Si sube, por ejemplo, el precio del té, quizá aumente su compra de café. Pero a la hora de llegar a conclusiones, es materialmente imposible saber qué puede pasar con la decisión de comprar un bien, porque todas esas circunstancias se dan al mismo tiempo. ¿Qué ocurriría si sube el precio del bien? En principio, como he dicho, comprará menos, pero ¿y si al mismo tiempo sube su renta? Entonces podrá seguir comprando la misma cantidad o incluso podrá comprar más porque gana más dinero. ¿Y si se ha puesto de moda ese bien y ahora le gusta más que otros? Seguramente también seguirá comprándolo en igual o mayor cantidad, aunque haya aumentado su precio. ¿Comprará más si sube su renta? Seguramente sí, como hemos dicho, pero ¿y si al mismo tiempo sube su precio? ¿Y si además el bien pasa de moda? No podemos saber realmente qué va a suceder, porque casi siempre es imposible conocer, como he dicho, todas las circunstancias al mismo tiempo. En tercer lugar, la economía tiene también grandes dificultades para verificar sus proposiciones, porque, salvo en casos muy concretos que ya veremos, no puede experimentar para obtener resultados, dado que estudia fenómenos humanos y sociales que no son susceptibles de reproducción. En cuarto lugar, en economía ocurre también con demasiada frecuencia que los fenómenos que se estudian pueden parecer una cosa u otra dependiendo de la perspectiva desde la que se contemplen, lo que igualmente sucede en otras ciencias más potentes, es verdad. El paro masivo es un desastre para las personas que buscan empleo, pero beneficioso para quienes buscan contratar con el salario más bajo posible. Los salarios son un coste para las empresas, así que cuanto más bajos sean, mejor les irá, lo cual lleva a muchos economistas a proponer la moderación salarial para crear empleo. Pero los salarios también son el ingreso con el que se pueden comprar los bienes y servicios. Si se han moderado para que los costes empresariales sean más bajos, puede que no haya ingresos suficientes para comprar la producción de las empresas. Y para finalizar, hay que tener en cuenta que gran parte de las proposiciones que hacen los economistas no siempre se pueden demostrar porque dependen de juicios o preferencias, son normativas. Si se dice que el Producto Interior Bruto de España es de 3 billones de euros, se puede demostrar si es verdad o falsedad. Pero afirmar, por ejemplo, que conviene bajar los impuestos es el resultado de una preferencia. Con este tipo de proposiciones normativas no se pueden dar respuestas unívocas, indiscutibles. Nadie puede decir, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta cuando se empieza a estudiar economía, aunque solo sea un poco, que se deben bajar los impuestos, que es mejor que los salarios no suban, que no conviene que haya paro o que hay que cobrar un interés a que recibe un préstamo. Cualquiera de esas proposiciones, o de sus contrarias, tienen respuestas alternativas, es decir, más de una respuesta, porque responden a un deber ser que depende de cuestiones ajenas a la economía. Podríamos decir que las respuestas a preguntas de este tipo siempre empiezan, como ya he dicho, con la palabra depende. ¿Es bueno que haya paro o que no lo haya? Depende. Para la inmensa mayoría de la gente la respuesta es no, pero seguro que habrá empresarios que lo deseen, como he dicho, para así pagar salarios más bajos. ¿Es bueno que los intereses, es decir, el precio por disponer de dinero, estén altos? Depende. Pues quien tenga que pagar una hipoteca o cualquier otro tipo de préstamo deseará que estén bajos, pero quien tenga un depósito en un banco querrá, por el contrario, que estén altos. En definitiva, solo en contadas ocasiones la economía puede hacer planteamientos en donde no aparezcan consideraciones normativas o subjetivas. Así que no podemos esperar verdades económicas absolutas, ni una única y cerrada respuesta a las grandes cuestiones
económicas que afectan a nuestro bolsillo y bienestar. Como regla general, conviene desconfiar de quien las ofrezca como seguras, como definitivas y como completamente ciertas. Quien lo haga nos estará dando gato por liebre, porque la economía, como dijo Alfred Marshall, no constituye un cuerpo de verdades concretas, sino una máquina para el descubrimiento de la verdad concreta. Así que tengan cuidado, y cuando oigan a un economista defender sus proposiciones como si fueran verdades incontrovertidas, proposiciones científicas fuera de toda duda, pónganse en guardia. Quien pone en cuestión el saber dominante, lo que nos dicen algunos que es la verdad económica, que hay que respetar, no es necesariamente un ignorante o perverso, como decía Robbins, es sencillamente alguien que contempla los fenómenos desde un punto de vista diferente o que tiene un interés legítimo, distinto. Y esa es la gran limitación que hace que sea muy difícil considerar que la economía es una ciencia en el pleno sentido de la expresión.